Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo
hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás, estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario, tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. En el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás, estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario, tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición
Dios es el mejor día, disfrutando la abundancia de la herencia, en una gloria maravillosa, experimentando cosas nuevas de la transformación. La carne fue quitada, y si la carne fue quitada, la gloria es mucho más eminente. No hay necesidad, porque antes pensábamos que quitar la carne era partir del cuerpo. No, la carne ahora entendemos que es un conocimiento de una naturaleza caída y representa la desobediencia a Dios. O sea, Dios tiene una verdad, todo el que es desobediente está en carne, todos. ¿Por qué? Porque es un conocimiento de desobediencia. Y el que está en la obediencia está en el Dios vivo. Porque esa es la obediencia a Dios, es conocerlo, es conocer su sabiduría, su evangelio, lo que Él tiene para nosotros. Así que estamos en tiempos bien lindos, buenos, preciosos, viendo la manifestación gloriosa en cada momento de nuestra vida, pero tranquilos, en reposo, relajaditos, sabiendo que la herencia ha sido dada ya para nosotros. Hoy tenemos un tema, pero espectacular, solo para que se emocione. El título es El beneficio de la transformación. El beneficio de la transformación. Nosotros sabemos que una herencia no tiene un beneficio. Tiene muchos beneficios, ¿verdad? Pero sin este beneficio no hay más. Por eso, si usted se recuerda, dice, busca primero el reino de Dios. ¿Y lo demás qué? ¿Y qué era lo demás? Los demás beneficios. Pero primero, ¿qué había? El reino. Entonces, eso es lo que vamos a tocar. El beneficio de lo que hemos recibido. ¿En dónde? En la transformación. Si la transformación no llegó, ese beneficio no está presente. Si llegó, nosotros podemos disfrutar la gloria. ¿Por qué no todos pueden disfrutar esta gloria? Porque solo es para los que vieron la transformación en ese momento, en ese paso de muerte a vida eterna, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos hoy. Bien, un saludo a la preciosa amada en las naciones, los que nos ven, los que se reúnen con nosotros juntamente, porque estamos juntos en esto, oyendo al Dios vivo. No estamos oyendo un hombre, estamos oyendo al Dios vivo, dando instrucciones para su amada, para su iglesia. Así es que un saludo a todos, y hoy vamos a ver un clip. Estamos viendo clips ya no pensando en lo que hubo allá, en la gracia, no, sino clips que nos llevan a pensar en cómo Jesucristo hombre hablaba para el tiempo de hoy. Por eso es que ahora ya cada vez son pequeños y específicos en lo que nosotros queremos desarrollar, lo que nosotros queremos enseñar, o Dios quiere enseñar a través de nosotros en lo que dijo Jesucristo. ¿Por qué es importante lo que dijo? Es importante porque el cumplimiento ya se tuvo. Entonces, al oírlo, pero ya con el conocimiento nuevo del Espíritu, entonces inmediatamente usted entiende, sí, pues si esto era tan fácil. Claro, ahora es fácil para nosotros muchas cosas. Antes no entendíamos nada, estamos igual que todos. Pero así es que vamos a oír el clip y luego lo comentamos. Bien, vamos al consejo de la palabra. Hoy tenemos una palabra difícil de explicar. Es difícil de explicar, pero vamos a tratar de explicarla a nosotros. Para Pablo se le hizo difícil. Así que busquemos en el libro a los Hebreos, capítulo 5,
Vamos a leer del verso 7 al 10, todos con Biblia, por favor, tome nota. Esto usted no debe darse el lujo de escucharlo así, y más si se confunde con esto, pues si no lo escribe y lo estudia. Esto es difícil de explicar para Pablo, quiere decir que estamos hablando de revelación. El apóstol Pablo recibió esto en el paraíso, lo sacaron del cuerpo y se lo llevaron al paraíso, pero tú estás en el cuerpo. Así que estamos hablando de palabras inefables que no le es dado al hombre explicar, y tú las estás recibiendo aquí no fuera del cuerpo, sino con tu cuerpo. Cuando lo tengan todos, me dan un Abba Padre y comenzamos a leer. ¿Sí? Todo lo tenemos. Dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne. Como quien dice, después dejó los días en la carne y se fue, ¿qué? A un cuerpo glorificado. Como tú en los días de tu carne. Un día se habla de ti. Cuando tú salgas del cuerpo, van a decir, fulano de tal en los días de su carne hizo esto, padeció esto, le pasó esto. José Luis en los días de su carne. Tú en los días de tu carne. Cristo en los días de su carne. Porque tú eres un espíritu que vives en un cuerpo. Si tú te has venido tratando en carne nada más, todavía tú no te conoces. Hoy es una buena oportunidad para que comiences a entender quién eres tú en espíritu, porque en los días de tu carne no son los mejores. Fíjese cómo está hablando Jesucristo hombre. Primero comenzó hablando del cuerpo y del espíritu, pero cuando comenzó a leer la palabra no estaba hablando del cuerpo. ¿De qué estaba hablando? De la carne. Entonces, esa ha sido como la confusión. La idea de todos es que dejar la carne es morir al cuerpo. ¿Sí? Y tiene lógica. Revelación no tiene, pero tiene lógica. Pues se termina. ¿Qué pasó con Jesucristo hombre? Eso mismo que él estaba diciendo ahí. Se termina Jesucristo hombre, se termina José Luis de Jesús, muere y entonces da paso ¿qué? Al Espíritu. Pero el propósito de Dios y el plan de Dios para nosotros ahora en la transformación no era ese. Era quitarnos la carne sin quitarnos el cuerpo. Y aquí está la locura. Esta es la locura, esto es lo que nadie puede entender. ¿Por qué? Porque la carne se nos quitó. Por eso dice, en los días de su carne. Cuando terminen los días de su carne se van a acordar de ustedes, como quien dice, se murieron, ¿va? No. Estamos de pie, estamos vivitos y coleando, estamos con el cuerpo, estamos aquí, pero ya no nos acordamos de la carne. Y el que nos ve, pues, se tiene que acordar de lo que nosotros hacíamos en carne. Por eso es que nosotros, mire, muchas veces te acordás aquellas cosas, ¿verdad? Pensando en lo que usted hacía en carne. No, nosotros terminamos con la carne. O sea, nosotros ya no estamos en carne, nosotros estamos en espíritu. Y vivimos la vida del espíritu y disfrutamos la vida del espíritu. Entonces, la carne, ¿qué pasó con la carne? Se quitó. La carne la quitó el Dios vivo. La echó fuera. Ahora usted está en espíritu, pero con un cuerpo. O sea, esa es la idea. El cuerpo y el espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Eso es lo que somos, un cuerpo y un espíritu. Ahora entendemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Y Él es ¿qué? El espíritu, porque somos uno en Él. Pero lo importante es que Dios nunca bregó con la carne. Con el cuerpo sí, pero con la carne no. Muy bien, está clarito ahí. Bueno, entonces vamos a pasar al consejo para la siembra. Hoy en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 17.
al 19. Efesios en el capítulo 3, versos 17 al 19. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quiénes? No solo con nosotros, con todos los santos. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿dónde es donde se conoce la plenitud de Dios? En la transformación. Aquí es donde nosotros conocemos el amor de Cristo. ¿Usted sabe cuál es el amor de Cristo ahora? ¿Sí? Pues sí, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el entendimiento, el conocimiento. Ahí nosotros entendimos la plenitud del amor de Dios. Y dice que esa plenitud hay que compartirla ¿con quiénes? Con todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que están apartados para esta gloria. No necesariamente que la conocen ya, sino los que están apartados para entender esta gloria. Entonces nosotros, el propósito de Dios con nosotros es compartir esa plenitud de Dios, porque solo nosotros la conocemos. ¿Cuántos conocen aquí el amor de Dios que excede todo conocimiento? Bueno, pues eso es lo que conocemos nosotros, no conocemos otra cosa más que eso, porque es lo más importante. Así es que, y por eso sembramos. ¿Por qué? Porque hay que llevarle a los demás, a todos los santos, el conocimiento para que conozcan también la plenitud de Dios. Así es que siembre y disfrute la abundancia de la herencia. Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia
herencia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios, soy un Dios, soy un Dios. El beneficio de la transformación. Y es importante notar que no decimos los beneficios, sino el beneficio. ¿Por qué? Primero miremos, la transformación es la posición, diga, es una posición donde se dan todos los beneficios de la herencia. Esa es la transformación. Entonces, hablemos de la herencia. Si son todos los beneficios de la herencia, ¿qué es lo primero que a usted le dan cuando usted recibe una herencia? Por ejemplo, a usted le dicen, murió tal y dejó algo para ti. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que hacen para que le llegue a usted esa herencia? Lo primero es leerle el testamento, ¿verdad? Y usted se va a enterar ahí que le dejó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante eso? Quiere decir de que si no le leen el testamento, ¿usted qué sabe de lo que le dejaron? Porque pudo haber sido deudas las que le dejaron, ¿verdad? Entonces usted en singular, hay un beneficio que es conocer todo lo que nos pertenece. Por eso Jesucristo decía, se recuerda, anhelamos. ¿Qué decía él? La transformación. Anhelamos la transformación. ¿Por qué anhelaba él la transformación? Porque en la transformación iba a reconocer todo lo que le pertenecía. Entonces era bien importante. Entonces, hoy vamos a conocer el beneficio más importante de todos. Este beneficio consiste en conocer y entender los misterios de Dios. Hoy vamos a reconocer cómo Dios se ha manifestado desde el principio de la creación. Cómo Dios se ha manifestado desde el principio de la creación. Y vamos a comenzar diciendo, ¿qué es un velo? Un velo es un cuerpo donde Dios está presente. Entonces, ¿qué es un cuerpo? Es un velo donde Dios está presente. Muy bien. Entonces, ya sea para dos cosas puede estar en un velo. Para dos cosas. Uno, para manifestarse al pueblo mediante milagros, prodigios y señales. ¿Sí? Y dos, para transmitir su sabiduría. ¿Usted reconoce eso en todos los acontecimientos de la vida? Sí. Había, por ejemplo, Moisés hizo milagros, Jesús hizo milagros, ya los vamos a ver adelantito. Jesús hizo milagros. Y sin embargo, Josué no hizo milagros. ¿Qué hizo él? Pues transmitir la sabiduría que le había dado ¿quién? Moisés. Jesucristo, hombre, hizo milagros, no hizo milagros. ¿Él qué hizo? Transmitir sabiduría. Entonces, es bien importante. Entonces, un velo es aquel que se llama Dios o hijo de Dios. Y esto le trae persecución, ¿verdad? Todo aquel que ha dicho que es Dios, ¿qué fue lo que le trajo? ¿Aplausos? No, ¿qué fue? Persecución, le trajo persecución. Entonces ¿qué el centro o el objetivo del tema de hoy? Es entender por qué somos dioses.
Porque dioses los repetíamos como loros allá en la gracia, no. Como decía Jesucristo, hombre, diga, yo soy un Dios. ¿Y usted qué decía? Yo soy un Dios, pero sabía que era un Dios. Porque lo que creíamos nosotros íbamos a volar. Y entonces hoy vamos a entender lo que es ser un Dios. Y a partir de hoy, usted feliz va a declarar y decir, soy un Dios. Sin vergüenza, sin nada, tranquilo. ¿Por qué? Porque va a tener el conocimiento. Entonces, y vamos a ver también lo que significa el diosado. Entonces vamos a comenzar con Efesios capítulo 4, verso 3 al 6. Efesios en el capítulo 4 y versos 3 al 6. Dice, solícitos, estamos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Muy bien. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, ¿qué tenemos que notar aquí? ¿Dónde aparece aquí el término carne? Ahí no hay. ¿Por qué? Porque está hablando a los que mantienen la unidad del Espíritu. ¿Y quiénes son los que mantienen la unidad del Espíritu? No puede tener carne. El que tiene carne no puede tener unidad con el Espíritu. ¿Cómo? Entonces, aquí habla de un cuerpo, pero que iba, no que tenía, que iba a tener unidad con el Espíritu, porque la unidad del Espíritu no vino sino hasta la transformación. Jesucristo hombre llamaba la unidad o no, hasta que todos hablemos una misma cosa. Pero ¿cómo podíamos hablar todos una misma cosa si solo él tenía el conocimiento? Él hablaba y él quería que todos hablaran, pero la verdad es que no hablábamos todos la misma cosa. ¿Por qué? Porque el conocimiento no lo teníamos. Entonces, ¿cuándo comenzó el término carne a oírse? Porque carne, usted sabe que desde Adán vino la carne, pero ¿cuándo comenzó a oírse carne? Si eso no se conocía, o usted conocía la carne, conocía lo que era carne y espíritu. No, usted lo conoció hasta que Jesucristo hombre comenzó a explicarlo. Pero ¿dónde quedó plasmado ese concepto? Desde Pablo. Pablo fue el que por primera vez divide carne y espíritu, hace la separación de carne y espíritu. Y ahí fue, esa contaminación de carne fue donde todos creyeron que era el cuerpo el que lo tenía. Lógicamente estaba en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba en la mente, pero estamos hablando de carne, ¿sí? No es lo mismo que cuerpo, ¿sí? Si a usted le hacen un legrado, digamos, a las mujeres, un legrado es sacar un aborto o algo que tiene un bebé que no va a nacer bien y le hacen un legrado. ¿Para qué le raspa? Para sacarle eso porque ya no está bueno. Entonces a usted le hicieron un legrado en su mente con un conocimiento que le quitó la carne y le dejó ¿qué? El cuerpo no se fue. Lo que se fue la carne, diga carne. Entonces Pablo hace la división de carne y espíritu, por lo que la unidad del espíritu no vino, sino hasta la transformación. Porque en la transformación, lo primero que se hace es que Dios le quita a usted la carne. Si no le quita la carne, usted no está transformado y usted no tiene unidad en el espíritu con Dios. Por eso es que los que no dieron el paso, no se dejaron quitar la carne, ellos querían tener la carne. Entonces no se dejaron quitar la carne, no pueden tener unidad con nosotros. Y por lógica no la pueden tener con Dios. No pueden entender. ¿Por qué? Porque no tienen unidad. La unidad la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sin carne. Muy bien, entonces. Y
Por eso es que usted ve que dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuándo es cuando Dios es en todo, por todos y en todos? Cuando se quita la carne. Ahora es que Dios puede estar en todos y en todo. En todo está Dios. Muy bien, entonces, aquí en la transformación donde se da la perfecta unidad, y al manifestarse la perfecta unidad se comienza a manifestar el diosado. El diosado nunca se manifestó. Lo confesamos, sí, que éramos dioses y era cierto, pero que se manifestara el diosado no, porque para que se manifieste el diosado hay que quitar la carne y darle conocimiento espiritual a la mente. ¿Para qué? Para que usted pueda ejercer el diosado. Sencillo, ¿eh? Entonces vamos pues, entonces miremos Efesios 3:4. Efesios 3:4 dice: leyendo, ¿cómo dice? Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que queremos notar aquí? Que quedó escrito. Lo que queremos notar es que el conocimiento de Cristo quedó ¿qué? Escrito. ¿Para qué? Para que hoy usted lo lea y lo entienda. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Leyendo, ustedes van a leer y van a ver el conocimiento que yo les estoy dando de Cristo. Muy bien, entonces va a dejar escrito Pablo eso para que lo leamos, ¿verdad? El conocimiento. Entonces, ¿cuál es el conocimiento? Porque si dice que lo vamos a leer, quiere decir que lo dejó escrito. ¿Dónde? Ahí mismo tiene que ser, porque él está hablando de eso. Entonces, veamos Efesios 3, versos 9 al 11. Y aquí es donde comienza. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, dice que va a haber que aclarar a todos. ¿Pero desde cuándo? Desde el principio de la creación, desde que, o sea que hay que tener una explicación de todo lo que ha ocurrido para tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, note pues, aquí nos habla de un tiempo que vendría en el que todos iban a tener claro cómo era el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice que iba a haber un tiempo en que íbamos a entender todos los misterios, desde el momento de la creación, desde los siglos, hasta el tiempo este. ¿Cuál es el conocimiento que usted tiene? Ese. Por eso mucha gente dice: pero ¿por qué volvemos a...? ¿Cómo no vamos a volver si nosotros lo que tenemos que hacer es conocer cómo actuó Dios? Porque ¿cómo sabe usted la personalidad de Dios si no sabe cómo actuó durante todos los tiempos? Si Dios no cambia. Si usted no entiende lo que pasó con Melquisedec, con Moisés, entonces por eso se desvían en doctrinas melquisedianos, moisesianos. Pero si usted entiende, usted no se desvía ni a derecha ni a izquierda. Lo que más bien saca de lo que está escrito, el ejemplo para ver la gloria que nosotros tenemos hoy. Entonces, ahí estamos. Entonces íbamos a tener claras todas las cosas, todas. El que no tiene clara todas las cosas no está en la transformación. Entonces, ¿a quiénes se le daría a conocer? Ahí dice: por medio, la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. O sea, ¿quién era la que iba a tener toda la sabiduría de Dios? La iglesia. ¿Y qué es tener toda la sabiduría de Dios? Es conocerlo a Él.
saber cómo es, quién es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuándo iba a ocurrir esto? Esto es bien importante, porque a la iglesia se le iba a dar eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces, mire, cuando estuviera la iglesia sentada con Cristo en los lugares celestiales. ¿Decía eso ahí o no? Dice, y conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que cuando la iglesia estuviera sentada juntamente con él en los lugares celestiales, entonces venía el propósito eterno de Dios, que era él mismo manifestar sus misterios y dar a conocer quién era él. Y ahí está todo, ahí está todo. Esa sabiduría iba a venir en los lugares celestiales. Por eso es que nosotros no entendíamos. ¿Y los lugares celestiales qué son? Por eso ahora nosotros nos decimos se fue a la nube. Si cuando parte alguien se fue a la nube era antes de estar en los lugares celestiales. Ahora no. ¿Dónde está ahora? Pues sentado con nosotros y con el Cristo. Está más lindo todavía. No es que está ya esperando que les... No, aquí está ya en los lugares celestiales. Bueno, entonces, y Dios, la clave era que en los lugares celestiales el que iba a enseñar era Dios mismo. Dios mismo. Porque Dios no iba a compartir con nadie su gloria. Él iba a compartir su esencia, lo que es Él. Bueno, entonces Dios iba a estar sin carne enseñando. ¿De acuerdo a qué? Dice, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Note esto, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. No está diciendo Cristo Jesús es nuestro Señor, no dice que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Dios vivo hizo algo con Cristo Jesús, que eso es el propósito eterno, era eso, que Él nos llevara a la gloria esta, ¿verdad? Pero es nuestro Señor, es el Dios vivo. Muy bien, entonces, ¿y cuál era el propósito de Cristo Jesús? Porque de acuerdo a lo que quería nuestro Señor, el Dios vivo, ¿cuál era el propósito de Cristo Jesús? El propósito de Cristo Jesús era quitar la carne. ¿Y cómo hizo para quitarla? Lo primero fue darla a conocer. Porque ¿cómo se le va a quitar algo que no conoce usted? Entonces la dio a conocer. Por primera vez entiende lo que es carne y espíritu. Y luego muere. ¿Para qué? Para confirmar con su muerte que la carne estaba quitada. Que le fue quitada a él y a usted también. Y le dejó un cuerpo y un espíritu. O sea, ¿usted qué es ahora? Un cuerpo y un espíritu. Es Dios. Muy bien. Entonces vamos pues. Entonces el propósito era quitar la carne y darnos a conocer la verdad mediante el entendimiento. ¿Por qué mediante el entendimiento? Porque eso siempre ha estado ahí. Pero si no es por el entendimiento, usted no puede conocer la verdad de Dios. Vamos a Hebreos 7 entonces para comenzar a ver los ejemplos que le decía. Hebreos 7. Hebreos en el capítulo 7, verso del 1 al 4. Ahí estamos. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote
para siempre. ¿Semejante a quién? Al Hijo de Dios. Muy bien. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Qué grande era, ¿verdad? Grande. Por eso mismo es que unos se dejaron ir, pero en patines para ahí, ¿va? ¿Por qué? Porque era grande, pero era grande. Entonces, muy bien. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo de cómo iba a ser en este tiempo, pero conociendo todos el misterio de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dios mismo. Dice que no tenía ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida. Entonces, ¿qué era Melquisedec o quién era Melquisedec? Pues un espíritu metido en un ¿qué? Cuerpo. Si cuerpo no tenía carne, pues no venía nacido de esa vena de Adán. Él fue creado, hecho. ¿Sí? Entonces Melquisedec entonces era Dios. ¿Sí? Entonces viene Abraham y entonces viene y dice que lo reconoce como Dios, le da los diezmos y entonces Melquisedec le da una promesa y lo bendice. Ese fue todo, ¿sí? Entonces, ¿a qué le creyó Abraham? Melquisedec le tuvo que haber hablado. Aquí no dice nada, pero Melquisedec lo que fue es darle un conocimiento a Abraham. Y ese conocimiento a Abraham hizo que Abraham también fuera Dios. ¿De aquí? El conocimiento lo lleva a ser Dios, porque Dios es conocimiento. Entonces, ¿se da cuenta ahí las dos manifestaciones? Que eso no lo sabe. ¿Cuándo habíamos visto nosotros eso? Eso no lo habíamos visto. Pero, ¿y no Abraham era el padre? Pues, si Abraham era figura del padre, ¿de quién? De Cristo. Era Dios, ¿por qué? Porque se le dio un conocimiento, creyó el conocimiento. ¿Por qué lo creyó? Porque tenía a Dios adentro también. Entonces, ¿qué es ser un Dios? Es tener el conocimiento de Dios. Pero eso lo tenemos que ver escrito. Entonces, ¿qué quiere decir usted? Que desde el principio, solo que nadie sabía. ¿Quién sabía que Melquisedec era Dios? ¿Solo Abraham? ¿Quién sabía que Abraham era Dios? Pues solo Abraham. Solo Abraham, ¿verdad? Él sabía que era Dios. Uno lo dijo y otro no. Uno lo decía y otro no. Bueno, vamos a avanzar entonces. Entonces, el espíritu que tenía Melquisedec era Dios. Y el cuerpo que tenía era un velo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Deuteronomio en el capítulo 34. Este es otro ejemplo. Ahora está bien clarito todo. ¿O no está clarito? Deuteronomio capítulo 34, verso 8 al 12. Óigalo bien, dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Deténgase un momentito ahí. Entonces dice que estaban velando a Moisés, ¿sí? Y en eso vino espíritu de ¿qué? De sabiduría. ¿En quién? En Josué. Muy bien, sigamos leyendo. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Dios cara a cara.
Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Fíjese, ¿cuántos dioses ve usted ahí? ¿Ah? ¿Cuántos dioses? ¿Uno o dos? ¿Dos hay? Hay dos, porque fíjese pues, Moisés era Dios, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Moisés era Dios y a Moisés se le dio el hacer milagros y señales porque Dios se quería manifestar a su pueblo. O sea que cuando quería Dios que lo vieran haciendo maravillas y prodigios, entonces Dios levantaba a uno, levantó a Moisés, él se puso a hacer los prodigios y maravillas y Dios estaba con él, ¿sí o no? Pero ¿qué dice ahí? Que Josué tuvo un espíritu ¿de qué? ¿Y qué es el Diosá? Tener la sabiduría de Dios. Quiere decir que los dos eran la manifestación de Dios, por eso es que lo obedecieron, si no lo tiran a la punta. Entonces los dos tenían la manifestación de Dios, solo que uno fue. ¿Dónde dice aquí que Josué fue perseguido y que no fue? Porque él no dijo que era Dios, ni sabía. Él lo que sabía era que tenía un conocimiento de Dios y manejaba la ley perfectamente. Y entonces los demás vieron en él el liderazgo. Antes no lo miraban. ¿Por qué no lo miraban? Porque estaba Dios ahí, estaba Moisés. Pero ¿quién le dio la sabiduría a Josué? Moisés. Entonces los dos eran dioses. ¿Se recuerda cuando José Luis de Jesús dijo, y hay otro par de dioses ahí, pero ahorita no, a mí no me viene revelación, dijo, ¿ah? Pero nosotros sí, porque ya es el tiempo. Entonces, mire, uno era para manifestarse al pueblo y el otro era para manifestar la sabiduría. ¿Por qué José Luis no hubiera querido venir con prodigios y señales? Así cualquiera o no, ¿sí o no? Pero ¿con qué vino él? Con sabiduría. Lo que trajo fue la sabiduría. Entonces Dios estaba con él, claro. Él era Dios, claro. Pero el que hizo los milagros fue Jesús de Nazaret. Él era Dios, claro. O sea que eran los dos. Y ahora nosotros, ¿verdad? Pero ya vamos a entrar a eso. Ya vamos a entrar a eso porque si no. Entonces, Moisés era un espíritu en un cuerpo y en el cual se manifestaron los milagros, y Josué un cuerpo lleno de sabiduría. Los dos dioses. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿qué te hace ser un Dios? Porque si estamos viendo eso, ya usted ya lo cuajó, pero lo tenemos que ver escrito, ¿o no? Entonces, para ser un Dios hay que volar, ¿no? Sin embargo, si hubo gente que hizo, ¿se recuerda aquel que vio carros de fuego y todo? Es que había personas así, que se les manifestaba el poder de Dios, que era para que manifestar, que creyeran en él, pero hubo otros que no traían eso. Entonces fíjese pues, ¿qué te hace ser un Dios? Y es sencillito. Juan 10, capítulo 30, verso 32 al 35. Mire qué bonito esto pues. Juan 10, 32 al 35. Dice: Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. O sea, ellos sabían que ese poder era especial, pero no lo estaban apedreando por eso. ¿Cuál fue el problema? Dice aquí:
por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces ¿qué? Y no nos quisieran a nosotros hacer lo mismo cuando usted le dice soy un Dios. Por buena obra no te apedreamos porque tú dices que eres Dios. Por eso lo apedreamos, o hijo de Dios. Ahora oiga esto, Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, judíos tontitos, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. O sea, ellos también eran, pero no tenían el conocimiento. Entonces no podían ejercer el diosado. Entonces dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser ¿qué? Quebrantada. Entonces, ¿cómo llamó dioses? ¿Por qué llamó dioses a los otros? ¿Por qué los llamó? Porque a ellos vino la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es ser un Dios? Es un cuerpo que recibe el conocimiento de Dios, que viene la palabra de Dios, y en ese momento, por el conocimiento, ¿qué es? Un Dios. Somos dioses y con toda la excelencia. Si a ellos mismos les está diciendo, ustedes son, lo que pasa es que no saben. ¿Acaso que Dios no llamó dioses a todos los que vino la palabra? Pues quiere decir que todos a los que les vino la palabra en las dispensaciones eran dioses. Pero los que entendieron, ¿por qué? Porque los demás eran también, pero no lo entendieron. Entonces no disfrutaron de ningún beneficio. Se quedaron con una promesa, pero no llegaron al fin de la promesa. Muy bien, entonces, un Dios es aquel a quien vino la palabra de Dios, la sabiduría predestinada. Hay dioses en los que Dios se manifiesta públicamente para mostrar su poder, y hay dioses a los que vino el conocimiento de Dios para mostrar la sabiduría. Esto que les estoy hablando hoy no se podía creer mientras había carne. Quiere decir que en el tiempo de Jesucristo hombre, nadie pudo saber. Hablaban como loritos que eran dioses, pero nadie sabía por qué eran dioses. Porque si no, cuando dijeron que íbamos a volar, hubiéramos parado y decir, no hombre, si eso no es ser dioses. Ser Dios es ser conocimiento de Dios. Pero ¿por qué pensamos que íbamos a agarrar vuelo y que íbamos a ser como Jesús de Nazaret? Y eso era lo que andábamos buscando nosotros, ¿verdad? Porque la carne eso quiere. Entonces, muy bien. Mientras hubiera carne, no se podía. Por eso, al quitarse la carne, ahora entendemos que somos dioses. Antes solo lo confesamos, pero no lo creíamos. Ahora fíjese en esta pregunta que es bien importante. ¿Por qué los de la gracia no creyeron en José Luis de Jesús? Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5. ¿Por qué les dijo hasta la saciedad? Hubo un tiempo que parecía necedad, ¿se recuerda? Hoy estuve, no pude dormir, decía, pensando en la transformación. ¿Y cómo les iba a explicar la transformación? O sea, él habló de todo, de la transformación, porque sabía que era lo más importante y que no iban a entender hasta ese tiempo. Entonces, Gálatas 5, 16 al 17. ¿Por qué no creyeron los de la gracia en Jesús, en José Luis? Bueno, nosotros tampoco. Nos pareció que sí creímos, porque repetíamos, pero dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Andad en qué? ¿Y cómo se puede andar en el Espíritu cuando hay carne? Y no satisfagáis, fíjese, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, no se puede.
Pablo, no se puede. ¿Cómo va a andar yo en el espíritu si tengo que andar cuidando de no satisfacer los deseos de la carne? Entonces, oiga, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, oiga, no creyeron por la carne, porque todos nosotros teníamos carne. Entonces nosotros peleábamos ¿contra quién? Contra el espíritu. Nosotros éramos el cuerpo de carne, porque estaba la carne, y estábamos peleando contra el espíritu de Dios que estaba en ¿quién? En José Luis. Aparentemente creíamos. ¿Por qué le digo aparentemente? ¿Dónde están esos cuates entonces? Porque si ellos hubieran creído en José Luis, tuvieran ¿dónde está el Dios vivo? Pero es que no creyeron. Ellos vieron un hombre que tenía potencial. Y como uno lo que busca es eso: reconocimiento, dinero, poder, fama, ¿sí? Pero cuando vino las persecuciones, ya no muchos creyeron. Entonces dice, la carne se oponía a la sabiduría del Espíritu. En la carne no se podía hasta que fuéramos enseñados por Dios. Y se recuerda lo que dijo Pablo, escribió, y todos seremos enseñados por Dios. Todos seremos enseñados por Dios. Y nosotros creímos que en aquel tiempo estábamos siendo enseñados por Dios. Estábamos siendo enseñados por un Dios, pero por el Dios vivo todavía no. El Dios vivo tenía para el final lo de él. Entonces, fíjese, cuando Dios iba a enseñar, entonces todos reconocerían el diosado. El diosado es tener el conocimiento de Dios. Eso es ser un Dios. Ese es el diosado. Y sin ese conocimiento, ¿cómo vamos a creer en lo demás que es nuestro? O sea, hoy comienza, usted va a cimentar su diosado en el conocimiento. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Que todo lo demás tiene que venir. Porque si cree en lo más difícil de creer, lo más fácil es lo demás. Lo más fácil es la añadidura. Eso es lo más fácil. Pero primero tenemos que cimentar. Por eso es que vienen estas enseñanzas, para fortalecer, cimentar en la mente el diosado que nosotros tenemos realmente, ¿verdad? A mí personalmente es uno de los que más me ha costado no solo confesar, sino creer. Porque confesar lo hemos hecho ahí para adorarle la píldora a otras, pero decir soy un Dios cuesta, ¿eh? Cuesta. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de carne y la carne nos llevaba a entender que teníamos que ser buenitos y que teníamos que ser unos santitos que no hicieran nada. No, es conocer a Dios, es el diosado. Qué rico, ¿ah? Bueno, vamos pues, Efesios 3, verso 14 al 21, y con esto vamos a terminar. Fíjese, hoy qué fácil se entiende estos versos que Pablo dejó escritos, pero que son para hoy. En aquel tiempo no se podía. Lo que está diciendo Pablo es: Pablo, qué loco estás vos. ¿Va? Sí, Pablo, ¿cómo no te pones a hablar del amor de Dios? ¿Y qué sabes vos de eso? ¿Ah? Entonces dice: por esta causa doblo mis rodillas ante Jesucristo nuestro Señor. ¿Ante quién? ¿De quién? Ante el Padre de Jesucristo. Entonces fíjese cómo Él está quitando que nosotros pongamos los ojos en un hombre. No, Él dice: por eso doblo mis rodillas ante el Padre, Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre. No es de Jesucristo, es el Padre, de quien toda nombre, toda familia en los cielos y en la tierra.
para que os dé. Oiga, o sea, lo que Él quiere es que un día nos dé, porque no dice para el que les dio, porque Jesucristo ya había venido. Dice, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el tener mucho dinero y muchas cosas en esta vida. No, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que entiendan que es un Dios, que es un diosado a través del conocimiento. Eso es, ahí los voy a fortalecer. ¿Para qué? Para que venga lo demás. Si es que no vaya a venir. Es que primero va a fortalecer esto. Porque dinero tienen muchos por ahí. No dice que el dinero de los impíos es nuestro. ¿Pero por qué lo tienen ellos? Porque ellos que se pierdan. Pero nosotros, ¿qué tenemos que tener? Conocimiento. Cuando tenemos conocimiento y estemos cimentados en ese conocimiento, entonces estamos listos. Listos para todo. Muy bien. Para que habite Cristo Jesús decía ya, para que habite Cristo, para que habite el Dios que resucitó y que se sentó en los lugares celestiales, para que habite Cristo por la fe en nuestras mentes, a fin de que arraigados y cimentados en conocimiento, sí, en amor, conocimiento, en conocimiento, seáis plenamente capaces. O sea, ¿hasta cuándo vamos a ser plenamente capaces? Hasta que estemos cimentados, fundamentados en el conocimiento de Dios. Entonces vamos a ser capaces de ver toda la gloria que hay para nosotros. Entonces dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Fíjense que aquí hay un misterio lindo, porque dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos, ¿qué? O sea que hay necesidad de traer los santos. ¿Por qué? Porque hasta que todo, porque somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, entonces, pero todos, no unos, todos. Entonces, cuando nosotros todos estemos insertados en esta gloria, en el conocimiento, entonces es cuando vamos a recibir toda la gloria. Entonces dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, diga llenos, de toda la plenitud de Dios. Quiere decir que usted fue transformado, no es que no, pero tiene que llegar al conocimiento pleno de toda la gloria de Dios. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Fortaleciéndonos, no solo recibiendo una enseñanza, es fortaleciéndonos para que Dios transforme nuestra mente con el conocimiento y nos lleve a entender cuál es el paquete de nuestra herencia. ¿Cuál es el paquete? Entonces ahora sí, aquí está el abogado, dice que a don fulanito de tal le dejó la casa de tal parte, le dejó, esto hablando humanamente, ¿va? A fulanito le dejó la casa, le dejó la que tenía piscina, le dejó la del puerto, le dejó el avión, le dejó a este otro, le dejó tal. Entonces, todos los santos van a ver la gloria de Dios, la plenitud de la gloria, toda su herencia manifestada en nosotros y nosotros manifestando el diosado, unos en poder y otros en conocimiento. Porque usted puede tener más poder que yo. Y entonces usted ejerce ¿qué? Eso, su poder, porque como somos parte del cuerpo, usted ejerce el poder. ¿Y yo ejerzo qué? La sabiduría. Eso es todo. Donde Dios nos tiene, pero todos somos dioses. ¿Por qué? Porque Dios está en todo, en todos y sobre todos. Entonces el que está en nosotros es el mismo. Por lo tanto, todos nosotros tenemos la misma gloria
Todos nosotros tenemos cosas maravillosas para mostrar, pero cada uno en lo que él ha querido, ¿verdad? Entonces, solo en la transformación se puede ser capaz de conocer esto que dice aquí, la anchura, la longitud, el conocimiento, todo. El culmen, lo más grande de la enseñanza es comprender el diosado y disfrutar los beneficios que esto tiene. Así es, Dios, es que este es el consejo para hoy. Será hasta una próxima oportunidad donde el Dios vivo manifestará su sabiduría. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. En el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo.